Estamos en el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a continuar. Hoy nos corresponde invitar a los pobres y a los lisiados, dar sin esperar retribución. Entonces, esta pequeña parte, esta primera parte, es un texto muy corto. Lo voy a poner un poco más amplio para que se pueda observar mejor. Dice 7. Dijo también al que lo había invitado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no convides a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así retribuyan lo que recibieron de ti. En cambio, cuando ofrezcas un banquete, convida a los pobres, porque ellos no disponen de medios para retribuirte, pues eso te será retribuido en la resurrección de los justos. Bueno, ese es el texto. Y bueno, ante todo, conviene aclarar que no se debe de tomar al pie de la letra los escritos bíblicos. En hace 2000 años, más o menos, se tenía una forma de comunicarse y el maestro usó mucho las parábolas, usó mucho estas, estos estilos lingüísticos para llegar a las personas, para impactarlos. Su lenguaje es bastante figurado en la mayoría de las ocasiones y utiliza mucho imágenes fuertes que impacten, sobre todo a personas que estaban bastante en un estado de, digámoslo así, de primitivismo a nivel intelectual y poco entendían si se les hablaba muy suave, muy bonito o simplemente se les dejaba de alguna forma interpretarlo sin que quedase el elemento que el maestro quería transmitir. El lenguaje del maestro es interesante porque yo he visto en lo que he estudiado que, por ejemplo, en los primitivos cristianos, que llamábamos los cristianos gnósticos, manejaban mucho el lenguaje del maestro, interpretaron el lenguaje del maestro de una manera muy alta, muy metafísica y muy ontológica, o sea, en el concepto del ser. Sin embargo, eh, propiamente la iglesia que se fundó tomando como base algunos escritos de algunos apóstoles e hizo sus correlaciones, estableció lo que es el libro llamado la Biblia, pues quitó muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás no es conocido, es un evangelio apócrifo. El Evangelio de María Magdalena, según también se entiende, hay varios escritos y innumerables escritos y curiosamente aún los mismos cristianos, entre comillas, tenían diferencias muy fuertes en la interpretación de estas imágenes, de estos modismos lingüísticos, ¿no? Lo cierto es que se puede interpretar de muchas maneras, de manera literal, tal como lo dice, que muchas veces suena como no de sentido común, válgase. Por ejemplo, si quisiéramos, tendríamos cumplir como lo dice el texto, pues cuando hacemos un convivio, una fiesta, invitar a los lisiados, a los mancos, a los ciegos y a todas las personas que pudiéramos encontrar, que bien se pudiera hacer en un momento dado, pero no es ese el sentido que pensamos se le atribuye al maestro, considerando que siempre hablaba, les digo, con imágenes fuertes. También interesante recalcar que la palabra banquetes, por ejemplo, que se entendería como comidas o cenas o fiestas, festines, propiamente no era alimentos. Se puede entender como la abundancia de la cual presentas o tienes, ¿no? Entonces también se habla de invitar a aquellos pobres o que están limitados en esas virtudes que tú puedes tener, en esas abundancias que tú tienes o que tienes la posibilidad de manifestar y ponerlo al servicio de aquellos que lo necesitan o que escasean en ellos, esos bienes que puedes proveerles. Entonces, interesante. También el punto de que no invites para ser invitado.
Si invitas a personas con tu misma vibración, por comodidad o por tradición, o porque no le conviene a la persona invitar a alguien para ser invitado después, ya hay un sentido de expectativa, ya estoy haciendo algo con el propósito de obtener un beneficio. También esto se puede atribuir a que las personas por afinidad buscamos personas afines, pero muchas veces la vida nos coloca a personas antagónicas, que también podrían ser los pobres, los lisiados, los mancos, los que no son capaces de ver. No es que nosotros no seamos eso, porque también muchas veces nosotros no vemos. Pero lo cierto que si estamos estudiando esto, ya tenemos un pasito adelante. Y esos mancos, cojos, ciegos, esas personas pobres, por decirlo de alguna forma, lo que tienen es básicamente que presentan el aspecto de déficit en su cualidad, en sus valores, en su moral. Es decir, en la familia, en las circunstancias de la vida, vamos a encontrar personas pobres en valores, personas pobres en cualidades que para nosotros quizás ya las tenemos, como puede ser el respeto, la honradez, y habrá personas que son irrespetuosas, que son deshonestas, por ejemplo. Y esto nos invita a que debemos aceptar, debemos, por decirlo así, recibir a esas personas para de alguna forma elevarlas. ¿Por qué? Porque una vibración más alta, si se sostiene, se mantiene como una flama, es capaz de iluminar la oscuridad del otro. Y aquí me viene una imagen que también quiero incluir, una referencia. Hay un libro, o bueno, hay un escrito de Neville Goddard, un video, donde se establece que las personas las atraemos por afinidad vibratoria y que personas antagónicas, complicadas, difíciles en nuestra vida, son proyecciones también de nuestra sombra. Es decir, cada entidad que interactuamos con ella, de una u otra forma, en bien o en mal, por ejemplo, representa una proyección de la sombra nuestra. Entonces, si tengo una pareja antagónica, un padre, un hijo, o quien sea, o un vecino que normalmente entro en conflicto, en la medida que yo actúe con él como parte mía, como corresponsable de esa proyección, de ese carácter de esa persona, puedo yo trascenderlo y elevar esa parte mía en el otro. Esto es hablar de una cuestión bastante delicada. Obviamente no es propiamente del Evangelio, pero a mí me ha servido mucho para poder entender, interpretar y también para ser más paciente. Entonces yo sugiero que a través de las diferentes formas de entender estas enseñanzas y algunas otras, lo más importante no es en sí entenderlo bien o entenderlo exactamente, la lección, la instrucción, o inclusive entenderla desde una interpretación específica o desde una opinión, en el caso la mía. ¿Cómo puedo hacer yo para que después de tantas cientos de instrucciones o miles o decenas de instrucciones que normalmente reviso y estudio en este y en otros grupos, pues pueda yo incluir la esencia de las instrucciones en mi diario vivir? Ese sería como el meollo del asunto. ¿Cuál sería la forma en la cual puedo yo aplicarme y aplicar esta instrucción para que empiece a formar parte de mi vida, de mi forma de reaccionar y de actuar? Entonces yo los invito a que cada quien encuentre el mecanismo de cómo puedo yo establecer ese mecanismo que me permita, o ese sistema que me permita asimilar, pero que tenga un efecto, un impacto real en mi vida, en mi forma de ser, en mi forma de percibir la vida y en mi forma de actuar, que eso es lo importante. Entonces, bueno, esta sería como más o menos la instrucción. eh, y aquí la palabra es que hagámoslo todo en el sentido contacto, con mesura, y si podemos hacer un bien sin buscar, sin perseguir, sin ser ostentoso, sin ser evidente de que somos nosotros los que beneficiamos. En el momento que cuidamos eso, somos más discretos, en ese momento estamos vibrando en una frecuencia altísima, ¿no? Muy bien, este es el texto. Ojalá se haya interpretado, se haya entendido un poco y bueno, vamos a continuar. Estos textos breves que están aquí marcados son lo que les expliqué.
eh, propiamente, ¿no? Mm, Dice no tener en cuenta la retribución o la expectativa de recibir un beneficio y el servicio o el bien que hagamos lo hacemos por el placer de practicarlo. Cuando el alma ya empieza a sentir placer por renunciar de alguna forma a sus deseos, a sus impulsos iniciales de protección, de cuidado, de agresividad o de reacción, está avanzando. Y más avanza todavía cuando es capaz de realizar el bien por el puro placer de hacerlo. Eso es indudable. Los seres que van evolucionando más rápido, pues tienen esas características, ¿no? Logran vencer sus impulsos, se conocen en primera instancia, buscan conocerse honestamente, la palabra honestidad es importante, luego la palabra integridad, honestidad, la palabra integridad y la palabra apertura, o sea, cooperación con los demás. Entonces, es importante esta parte. Y dice, no necesariamente este texto nos dice que hay que convocar a los ciegos y a los lisiados. eh, no, no va por ahí. Podríamos en un momento dado compartir lo que tenemos de abundancia en el banquete, en nuestro banquete, que serían nuestras bendiciones que podemos dar, que podemos compartir a familiares, a conocidos, a vecinos, amigos, a personas que conocemos y que pudieran estar en condiciones de limitación, de estancamiento, también de sufrimiento. Hacer la benevolencia sin ostentación y si saben disimular el beneficio mediante una sincera cordialidad. Esa es la última recomendación que nos da. Esta es la primera parte del estudio del día de hoy. Ojalá pueda servirles. Eh, voy a, voy a compartirles ese video que vi recientemente y que lo estoy adoptando como práctica para recordar que los que están alrededor mío y con los que me relaciono, indirecta o directamente, de alguna forma son proyecciones de mi inconsciente, de mi conciencia misma, aunque pudiera parecer que son personas ajenas y que muchos son malos, muchos son negativos, otros son personas más afines. Lo cierto es de que en la vida tenemos personas tanto que admiramos, que reconocemos su valía, pero también tenemos personas que pudieran ser lo contrario. Y todas forman parte de mí mismo. Si me hago corresponsable de ellos o de ellas como proyecciones, y si también considero que ellos o ellas son como los vasos comunicantes, en física se da que el vaso comunicante es como diferentes vasitos que están comunicados. Cuando le echamos el agua busca su nivel y en todas, independientemente de la forma del vaso, adquiere un mismo nivel para todos los vasos o para todas las partes de esos canales, ¿no? Entonces, los demás son vasos comunicantes de nosotros. Nosotros somos vasos comunicantes de los demás. Es decir, la conciencia es una sola. Cada personalidad es una proyección, es una interpretación de la conciencia y también interpreta la conciencia en la forma en que vive y cómo ve la vida. Por eso es muy importante, independientemente de que nos genere malestar, rencor, resentimiento, tristeza o cualquier emoción, recordar que existe esa chispa, esa porción divina, esa parte de la conciencia en otro cuerpo, pero el cuerpo es lo único que nos distingue como individualidades, pero lo cierto es que existe un alma, una conciencia, un espíritu, que también es mi espíritu. Todos estamos respirando el mismo espíritu universal, somos parte de ese mismo espíritu. Entonces tiene que haber ese sentido de solidaridad, el sentido de unidad, el sentido de compasión por el otro, que sería compasión por mí mismo. Alguien me decía, es que yo conozco a los demás, conozco a los seres humanos, son malos, son traicioneros, qué sé yo. Y yo le digo, bueno, si tú estás hablando de ellos de esa forma, estás hablando de ti mismo porque tú eres parte de ellos. Y si tú piensas que no es así, o sea, ¿qué te hace pensar que lo que tú estás percibiendo no lo hayas proyectado o lo estés proyectando también? Es decir, todos somos parte de lo mismo. Todos, de alguna forma u otra, hemos violado la ley, hemos abusado, hemos
boicoteado el amor, por decirlo así, y estamos en este proceso de refinamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, si uno no se conoce a sí mismo de manera completa, no puede conocer a los demás. O sea, si yo no me conozco tal cual, y es difícil, pero es importante hacerlo, difícilmente voy a ser compasivo, comprensivo, amoroso y tolerante con los demás. O sea, si yo no me conozco, no voy a poder conocer a los demás. Y el otro punto, si yo no conozco a los demás, si yo no los entiendo, si yo no sé interpretarlos, nunca me voy a conocer a mí mismo, porque los demás son reflejo de mí mismo, de mis diferentes aspectos, sombras y partes oscuras, partes incompletas. Entonces, muy importante esto. Si quiero conocerme a mí mismo, me puedo conocer en los demás, porque los demás son mi reflejo. En psicología eso se llama proyección. Nos proyectamos en el otro. Por ejemplo, podemos estar molestos porque aquella persona se la pasa bien, se la vive bien y es feliz. Es una persona mundana, ¿no? Por ejemplo, no tiene estudios espíritas, estudios metafísicos ni nada, y es un desastre allá afuera y le encanta y disfruta todo, y nosotros, digámoslo así, la condenamos a esa persona porque nos molesta su excesiva alegría, nos molesta su irresponsabilidad, entre comillas. ¿Y eso qué significa? Que el otro o esa persona está reflejando eso, haber reprimido eso en mí, porque me estoy yendo al otro extremo y puedo condenar, entre comillas, o criticar al otro, o lo estoy haciendo. Entonces, cada vez que emocionalmente el sensor de la emoción nos mueva a la agresividad, al rechazo, a la tristeza, al odio, al resentimiento, es interesante. El sensor, que es la emoción y es el cuerpo, a nivel de psicología, el cuerpo es un sensor gigantesco de la emoción. Entonces, una manera de saber interpretar es cómo me siento con la otra persona, cómo me siento si estoy hablando. Y si hay una molestia, un disgusto, una contrariedad, un malestar que me absorbe, que me envuelve, es una señal interesante. ¿Qué es lo que qué es lo que estoy no aguantando? ¿Qué me está tensionando la emoción? Entonces, muy importante como un elemento de autoconocimiento, el tener personas dispares o diferentes a nuestro alrededor en nuestro trato diario. Pasamos a la siguiente parte. Pasamos a la instrucción de los espíritus que hablan de la caridad material y la caridad moral. Dice, amémonos los unos a los otros y hagamos a los demás lo que nos gustaría que ellos nos hicieran. Y no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que ellos nos hagan. Toda la religión y toda la moral se hallan contenidas en estos dos preceptos, que realmente es uno solo. Aquí el precepto es que los demás somos nosotros. Los mayas decían Inlaquesh, Xalaquén, yo soy en ti, tú eres en mí. Yo soy tu otro yo, tú eres el otro mío, por decirlo así. Entonces, los otros no son los otros, son nuestra otra parte o nuestras otras partes. Si hacemos el bien a los demás, el universo nos contribuye recibiendo el beneficio y el bien de los demás. Si no hacemos el bien y hacemos el mal, recibimos la correspondiente cosecha. Esto es una ley, es un principio bárbaro, tremendo. También el principio que dice, si quieres algo, empieza a darlo. Si te falta dinero, revisas tus creencias respecto al dinero y empieza a dar con gratitud y con alegría. Cuando alguien no tiene dinero, vive en una conciencia de limitación, de pobreza, de cada rato no tiene para pagar la renta o cada rato le falta dinero. Y eso es una conciencia de limitación, de escasez. Esa creencia que ya se hizo fosilizada se replica una y otra vez. Entonces, una manera de superar esa conciencia, pues es precisamente dando. Aunque tengas y tengas como limitado el dinero, por ejemplo, que tengas o los recursos que tengas, hacer un esfuerzo de romper esa inercia y dar algo de manera generosa, de manera feliz
y agradecida por la oportunidad de darlo. Si ustedes se fijan, esa vibración pareciera contraria a la limitación, es como que rompe el esquema. Lo mismo está en el perdón o en el amor, ¿no? O sea, si no me ama, nadie me quiere, todos me odian y estoy solo vino, o sea, estoy solo en el mundo. Una manera de romper esa vibración, porque es una vibración egoísta, puede ser posesiva de mí mismo, o sea, no soy capaz de compartirme con el otro, con la otra persona, en el buen sentido, o sea, compartir mi presencia, mi amistad, porque me cierro, porque no acepto la atención de los demás. O sea, estoy solo y no reacciono con los demás precisamente por eso, porque tengo esa creencia inconsciente de autosuficiencia. Y eso también es egoísmo sutil. Eso es, no hay otra. Entonces, ¿cómo romper ese esquema o ese hábito o esa creencia? Pues es aperturándome. ¿Y por qué? Porque es lo que no quiero hacer. O sea, aquello que rechazo, aquello que justifico que no debo o que no puedo o que hay una barrera que me limita, pues es ciertamente eso. Entonces, el amor, amemos los unos a los otros y hagamos a los demás lo que nos gustaría que ellos nos hicieran. Y realmente todas las religiones y toda la buena moral se hallan contenidas en este precepto, que realmente es uno solo. Amo mis partes que están allá, en otros cuerpos, por decirlo así. Trato a esas partes que son proyecciones mías de la mejor manera que yo quisiera tratarme. Por ejemplo, si tengo una proyección que estoy atacando, que me cae gordo, gorda, que me molesta, me estoy molestando conmigo mismo. Eso es lo curioso. O sea, realmente hay una teoría que dice que las personas que nos rodean no existen técnicamente a nivel cuántico. Son simplemente proyecciones y creaciones de una conciencia más vasta. Por eso, al amarnos unos a los otros, porque dice ama a los demás como a ti mismo, es porque los demás son tú mismo, aunque la gente no lo entiende. Si en la tierra fueran observados estos preceptos, todos vosotros seríais perfectos. Ya no habría odios ni resentimientos. ¿Por qué? Porque si los demás son míos, son mi proyección, soy corresponsable y la única manera de sanar esa otra persona, o sea, su defecto, por decirlo así, que pareciera del otro, pero es mío, es a través del amor, a través de la comprensión, a través de la apertura, de la cooperación, de la paciencia, de la tolerancia. O sea, es lo que el mismo maestro nos enseñó. Agregaré además, ya no habría pobreza porque de lo superfluo de la mesa de cada rico se alimentarían muchos pobres. Y esto se puede entender de manera literal a nivel económico, pero también a nivel de balance de energías. Si yo tengo inteligencia, mi deber es usar mi inteligencia para ayudar a aquellos que no son tan esclarecidos. Si yo tengo bondad en el corazón, amor para dar, ayudar a aquellos que tienen más odio, resentimiento o aquellos que no saben amar, por ejemplo. Y ese sería como el planteamiento, ¿no? Y bueno, aquí sí voy a pasar rápidamente a los textos marcados en amarillo. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Dice, ayudad a los desdichados lo mejor que podáis, ricos. Dad para que Dios os retribuya un día el bien que hayáis hecho. Realmente, para que Dios nos retribuya en un día el bien que hayamos hecho, ya nos lo retribuye en el momento que cambiamos la vibración. O sea, la persona que está engordada por tener un exceso de algo, una cualidad, una fortaleza, una habilidad o dinero, está llegando a un extremo de que va a tronar, o sea, va a empezar a revertirse la ley. Si no lo hace, lo va a hacer la ley. Es decir, una persona que acumula en exceso, tarde o temprano, la vida le quita. ¿Por qué? Porque está excediéndose de un nivel vibratorio. Entonces, muchos depende de muchos factores, pero cuando tenemos un exceso y si no lo compartimos con las demás partes nuestras, viene la ley y nos restringe y nos manda al otro extremo. Entonces, dice, ayudad a los desdichados lo mejor que podáis, con tu paciencia, tu bondad, tu tolerancia, tu compasión, tu generosidad, tu caridad, para que Dios te retribuya un día el bien que hayáis hecho. El hecho es de que en el eterno ahora,
en el eterno presente, la retribución se da. ¿Por qué? Porque me estoy sanando al empezarme a vaciar. El mismo acto de respirar, inhalar y exhalar es un acto duplex, es decir, entra, sale, entra, sale. En una vida puedo ser pobre, en la otra vida, si practiqué, entre comillas, la sobrellevé la pobreza manteniendo los valores, en la otra vida puedo ser merecedor de riqueza. Pero si esa riqueza no logro ajustarme en esa línea, vuelvo a caer en pobreza por karma. Entonces así nos la llevamos. Lo mejor es que recordemos que la cualidad se manifiesta cuando ya es evidente para darla a los demás. Y la principal cualidad de todos los espíritus es el amor. Y el amor empezado por tolerancia, por paciencia, por comprensión, compasión, por el buen trato con los demás. Entonces, si no lo hacemos, tarde o temprano esa carga nos va a explotar en las manos, por decirlo así. Y bueno, también se dice que al salir de este plano material, las personas que recibieron nuestras bendiciones van a recibirnos. Es decir, se devuelven también las energías sembradas y cosechadas en bien. Esto puede ser real, pero también es simbólico. O sea, las energías redimidas, ayudadas, elevadas, que son las partes nuestras, nos enriquecen al conjunto del cual somos nosotros. Entonces dice así, amad a vuestro prójimo, amadlo como a vosotros mismos, porque es vosotros mismos. Pues ahora sabéis que ese menesteroso al que rechazáis, quizás sea un hermano, un padre, un amigo al que expulsáis lejos de vosotros. No hay diferencias. Dice aquí la caridad moral realmente es la práctica de aprender a corregirse, de aprender a manifestar la mejor versión de nosotros, la mejor imagen, las cualidades de la paciencia, del tacto, de la mesura, del refinamiento. No cuesta nada desde el punto de vista material, pero la caridad moral es la más difícil de practicar porque requiere un autoconocimiento e ir autocorrigiéndonos desde el punto de vista moral también. Entonces, ejercer la tolerancia mutua es una manera de practicar la caridad moral. El mantener el silencio para dejar que la otra persona hable, inclusive aunque sea más ignorante que vosotros, y no entrar en polémica o en conflicto, por ejemplo. Y no significa escucharla 5 horas hablando, ¿no? O sea, es como que su energía se reequilibre, o sea, el mal se reequilibra con el bien, el odio con el amor. Por eso las contrapartes se encuentran, porque uno hace las veces de regulador del otro hasta cierto punto. Y es válido, porque si no, ¿de qué forma? El mal, si va, la piedra rugosa se va a limar. Es necesario que haya el agua suave que envuelva la piedra rugosa para suavizarla. O sea, los antagónicos entran hacen chispas. Pero lo cierto es que una cosa con la otra, por ejemplo, complementaria, por ejemplo, lo árido es suavizado con la fluidez del agua, por ejemplo. Entonces, está estipulado que en los planos intermedios como este, los opuestos se encuentren para que aprendan a redimirse, a balancearse, y el bien necesita ser ciertamente paciente y tolerante para que esa bendición pueda llegar y pueda cumplir el efecto en el otro. Entonces, ese tipo de caridad, por ejemplo, si nos ofenden burlonamente eh, o nos denigran, hacer oídos sordos es una muestra de caridad. No ver la sonrisa desdeñosa de aquel que se siente y se cree o puede ser superior a nosotros, no verlo, no considerarlo en el corazón, es una muestra de caridad moral. Alguien que se puede considerar superior o que quiere evidenciar su superioridad y nosotros mantenemos como que no nos afecta mayormente, aunque pudiera afectarnos, es una muestra de esfuerzo por manifestar esa caridad moral. Entonces, no prestes atención a las equivocaciones de los demás, también es caridad moral. También es cierto que esa caridad moral, aunque es muy elevadora, muy magnánima, muy necesaria en las relaciones humanas, no es impedimento para manifestar la caridad material, por ejemplo.
Eh, y recuerda mucho, o sea, no despreciar a vuestro semejante, tener paciencia como Dios tiene paciencia contigo. Recordad que el mismo maestro dijo que todos somos hermanos y hay que pensar siempre en eso, no importando el efecto físico o el efecto de carácter de la otra persona. Entonces dice, tened presente a los que sufren y orad por ellos. Hermana Rosalía, París 1860. Y bueno, aquí llegamos a esta instrucción. Eh, bueno, yo puedo, normalmente digo un montón de cosas y uno dice, bueno, ¿cómo le puedo hacer para poder recordar esto? ¿Cómo puedo, eh, sin que se vaya a otra instrucción, tener como, cómo resumo esto y cómo lo puedo implementar? Entonces, yo creo que aquí vamos a parar para que no sea tan larga. Nos vamos a quedar en esta parte, mm, en la parte punto 10, ya de la hermana Rosalía París 1860. Aquí terminamos, punto 10, que viene otra instrucción de otro espíritu instructor en la página 256. Entonces recuerden el punto 10, vamos a ponerlo en morado, para que se acuerde uno de en qué punto nos quedamos. Entonces, en esta otra parte que aquí vamos a cerrar agradeciendo la atención de todos los que nos siguen en YouTube, vamos a tratar de establecer este grupo, este grupo que ocasionalmente se reúna, ya no con miras a estudiar, porque ya hemos estudiado mucho, sino cómo podemos bajar la instrucción y cómo podemos irla implementando en nuestra vida, en nuestro quehacer diario y sobre todo integrarlo a través de algunas técnicas que pueden ser psicológicas, algunas técnicas, por ejemplo, de neurolingüística que funcionan, algunas técnicas de autohipnosis que también funcionan, algunas técnicas de cómo establecer sistemas básicos para emprender, para empezar a implementar los cambios. Esta es otra etapa de este proceso de estudio, de aprendizaje. Esto estoy deseoso de poderlo llevar a cabo, pero para aquellos que quieran realmente hacerlo, porque la mayoría, pues sí, muchos leemos, vemos videos, estudiamos mil y un cursos, pero no hemos aprendido a ser autoconscientes, a conocernos y tampoco cómo superar esta inercia, este hábito de seguir estando en el mismo espacio, con el mismo lugar, con la misma gente y sin un cambio que necesitamos o que precisamos. Me refiero en el mismo espacio, con el mismo lugar y con la misma gente, como una canción, que significa estar con los mismos pensamientos, con las mismas emociones, con los mismos hábitos y por ende en el mismo lugar, en la misma conciencia. Es algo simbólico, es algo poético si fuera el caso. Entonces lo importante es que aquellos que deseen eh, de hecho, no espero que dure mucho tiempo y las sesiones ya no van a estar así como, digamos, programadas. Es básicamente recibir instrucción, material, información en la semana, tratar de entenderlo, de profundizarlo, de asimilarlo y ocasionalmente, quizás cada 15 días, una sesión de aquellas personas que desean, pues, hacer el cambio gradual y la idea es ayudarnos unos con los otros para generar ese cambio y esa conciencia de fraternidad entre aquellos que queremos mejorar nuestras vidas, ayudando en la mejora de los demás también. Entonces aquí vamos a cerrar agradeciéndoles a todos los compañeros que me acompañan. Nos quedamos unos minutos para aquellos que están bueno, aquí en vivo conmigo y voy a cerrar con la instrucción que queda grabada para YouTube. Entonces, permítanme un segundo. Aquí cerramos y nos vemos para la próxima sesión. Espero les haya agradado este estudio y cualquier pregunta, duda o comentario lo pueden dejar ahí en las notas de YouTube. Gracias.